El cuerpo de un sudamericano, entre el arcaísmo y la actualidad. En una estela poética que parte del arcaico viaje de Odiseo desde Troya a Ítaca y llega al vagabundeo de Leopold Bloom por Dublín un día más en la vida de un hombre más, a comienzos de siglos pasados, Raúl Zurita reúne la carnadura de los dos personajes, el sobreviviente atado al mástil que vio las 1001 penurias de la guerra humana, y el hombre cualquiera que deriva por la ciudad un día entero, pero en la variante, y este es el punto crucial, del sudamericano. Siguiendo la cita de Le Breton que dice, cito, el cuerpo es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace hombre, inmerso en la singularidad de su historia personal, podríamos pensar que una obra es el lugar y el tiempo en el que el lenguaje se hace un discurso, inmerso en la singularidad de un cuerpo. Raúl Zurita Canessa es un sudamericano que nace en la exacta mitad del siglo XX y vive una vez más la misma inclaudicable guerra humana. Troya o Pinochet, la escena es la misma. Pero lo que modifica radicalmente el hecho literario de la obra poética de Raúl Zurita es precisamente su lugar en el mundo, su locación y lo que esa geografía y esa historia geográfica y social le hacen al lenguaje. Será esa la novedad, por no decir la urgencia, que su obra condensa. La poética zuritiana es actualísima tanto como arcaica, porque a la vez de mostrar el periplo que es la vida de un hombre, muestra la odisea de un sudamericano por medio de una obra total que responde a las humillaciones y crímenes también totales que el siglo XX y siglo XXI sigue ofertando. Como dijo el poeta peruano Antonio Cisneros, los y las latinoamericanas somos occidentales, sí, pero a medias, contrahechas. Ese cuerpo contrahecho y periférico es justamente por eso mismo el paisaje, el cuerpo, la lengua, desde donde el vislumbre del paraíso, cierta forma de redención, es posible en el siglo XXI. El autor, que lo supo muy tempranamente y entendió que esa periferia reclamaba un nombre y un cuerpo propios para reunir finalmente las soledades, penurias y amores de una vida, así como las devastaciones y expoliaciones de una región y su historia universal, es el poeta chileno Raúl Zurita. Esta claridad para prestar su nombre propio como nombre que nombra una época y por lo tanto un momento literario, así como el Ulises homérico y el Ulises de Joyce son nombres que condensan en su figura un ciclo histórico de la literatura y de la humanidad, es también un modo de encarnación donde el lenguaje se hace cuerpo, se hace una obra. Siguiendo la definición de Manuel Levinas, el sujeto que decimos encarnado no resulta de una materialización, de una entrada dentro del espacio y las relaciones de contacto, porque la subjetividad es sensibilidad, exposición a los otros, vulnerabilidad y responsabilidad en la proximidad de los otros. Es por lo que el sujeto es de carne y sangre, hombre que tiene hambre y come, entrañas en una piel, y por ello susceptible de dar el pan de su boca o de dar su piel. El monumental libro Zurita, publicado en 2011 por la Universidad Diego Portales, puede leerse como una suerte de encarnación en la medida en que congrega la mayor singularidad posible y la mayor universalidad, como una especie de mosaico universal donde los datos humanos se consignan a la par de los datos básicos del autor. La portada del libro lleva el rostro del poeta y su apellido como título. Luego, con el correr de las páginas, se va leyendo casi al modo de una biografía su historia personal. Se consignan los nombres de sus amores, el nombre de su madre, su abuela y su hermana, los nombres de sus 4 hijos, la calle exacta donde vivió a la par de los momentos específicos de su vida, infancia, adolescencia, paternidad, desaparición y tortura el 11 de septiembre del 73, retorno de la democracia, estadía en Alemania, depresión, encuentro con su actual mujer Paulina Bent, etc. Hasta ahí vemos el periplo de un hombre a lo largo de sus entonces 61 años. Sin embargo, el marco narrativo específico en el que se despliega este haz de vivencias es el espacio de un día y una noche comprendidas entre el atardecer del 10 de septiembre del 73, la noche de ese mismo día y el amanecer del 11 de septiembre, momento en que el autor es detenido en Valparaíso por las Fuerzas Armadas de Pinochet. En este punto, la unidad temporal narrativa del libro Zurita recuerda al Ulises de Joyce, que como dijo Eliot en el conocido texto Ulises, Orden y Mito,
equivale a un gran descubrimiento científico, en tanto la invención joyciana equipara el periplo de los 10 años de Ulises con un día cualquiera en la vida de un hombre periférico, judío irlandés del siglo XX. Pero a diferencia de la novela de Joyce, el libro Zurita evidencia una voluntad explícita de universalización al incorporar los datos básicos de la historia humana. A lo largo de sus páginas se leen los nombres propios de Akira Kurosawa, Cormac McCarthy, Bob Dylan, Cesare Pavese, Pasolini, John Ashbery, Shakespeare, Thomas Mann, Beethoven, Miguel Ángel, Guamán Poma de Ayala, Diego Maquieira, Roberto Bolaño, entre otros. A la vez, el libro incluye citas y reescrituras de episodios de la tradición homérica, como por ejemplo la muerte de Ifigenia a manos de su padre Agamenón, o las reescrituras bíblicas, tales como el Génesis 22, donde Yahvé obliga a Abraham a matar a su hijo Isaac, hasta textos más próximos, como el infierno de Dante, donde la figura de Caronte se reescribe en la serie Los Boteros de la Noche. A su vez, el libro incorpora fragmentos de la música popular sudamericana, por ejemplo en la sección La Pasaray, donde los poemas se rematan con versos de la tradición folclórica. Por ejemplo, el verso A mi palomitay se la han llevado 4 coraceros, que pertenece al grupo musical Quilapayún. Esta sección incluye además algunos poemas escritos en mapungún. El poema América, que comienza La Pasaray, Chamancumpa con I Peñaflor, está escrito casi en su totalidad en esta lengua. Es un poema muy particular porque además de llevar el nombre América, repite 3 estrofas de una musicalidad muy sorprendente: La Pasaray, Chamancumpa con I Peñaflor, si por cielito, run run del riñay aguacero, si embarca o en vaporcito, La Pasaray, cumpa Antonio, la noche, y el poema trata justamente de eso, si es una noche, si esta noche la pasaremos, si pasaremos esta noche. Está escrito en mapungún. Pero además de los datos culturales de la historia humana, se incorporan al libro los hechos cúlmines de la historia universal del siglo XX. Como se dijo, el 11 de septiembre del 73 se plasma a la par de series de poemas situados en Auschwitz o Hiroshima. De hecho, la expresión Little Boy al comienzo del libro es un ejemplo exacto de la convergencia de estas dos dimensiones, biográfica y universal, que atraviesan la obra. La fórmula remite tanto al hecho acaecido en la temprana infancia del niño Raúl Zurita, que ha perdido prematuramente a su padre, como al nombre de la bomba que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad de Hiroshima en el año 1945. Por último, vale recordar que este libro recoge fragmentos de casi todos los libros publicados anteriormente por el poeta: Purgatorio, Anteparaíso, Canto a su amor desaparecido, La vida nueva, INRI, In Memoriam, Las ciudades de agua, Cuadernos de guerra, Los países muertos, entre otros, se leen parcialmente en la ópera magna Zurita. En suma, por todas estas cosas, Zurita puede ser leído como una bioenciclopedia poética que representa, al modo de la comedia de Dante, el círculo total de conocimiento dibujado en 3 órbitas concéntricas: la vida y obra de un hombre, la vida de una región, Chile, pero también Sudamérica, y la historia universal. En alguna entrevista, el mismo Zurita comentó que ese libro aún no había sido leído en toda su potencia. Concuerdo con el autor. Habiéndolo leído ya varias veces, esta obra vuelve a ofrecer lecturas posibles. En este caso, la lectura que propongo es la visión del libro como la consumación, siguiendo a Auerbach en el texto figura, de las sombras de la historia universal en el cuerpo de un sudamericano. Muchas gracias.